Hola, hola. Amén, sí. Buenas noches, oramos hermanos. Gracias Dios. Siempre agradecido por ti, Señor. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por las cosas que haces. Gracias por el tiempo en el desierto, Señor. Gracias porque en el desierto tú nos enamoras. Gracias porque en el desierto vemos tu gloria, Padre. Gracias porque no es nuestro destino, Señor, pero es paso obligado. Y te agradecemos, Padre. Pero ni el desierto nada va a quitar nuestro amor por ti, ni nuestro temor, ni nuestro compromiso contigo. Gracias, papito. Quiero agradecerte profundamente y bendecir esta noche y pedirte que, Señor, tú hagas tu obra siempre y te magnifiques grandemente, Señor. Gracias, papá. Te agradezco, te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Con el noveno nos vamos a quedar hasta fin de año, creo. Es harto, pero vamos a intentar reducirlo. Prácticamente hemos quedado, ¿no?, que el perdón es parte de mi vida. Ni siquiera debería ser una orden, es lo que debo hacer. Ya. Hemos visto cómo los discípulos le dicen: aumentanos la fe para perdonar. Pero debía ser una característica mía, debería ser el cambio que hizo Jesús en mi vida. Entonces de ahí hemos visto que el trabajo de excelencia también es el perdón. Ya, el perdón. Y hay muchas situaciones, no solamente uno, sino tendríamos que hablar de muchos casos en que tendríamos que tal vez uno debatir, pero ¿puedo perdonar en este aspecto? ¿Puedo hacer? Si ha violado a mi niña, ¿lo perdono? No es un caso sencillo, pero la Biblia dice sí, tienes que hacerlo. Sé que no es fácil, como dije, hay muchas aristas que se moverían para ver qué se hace. Cuando Jesús estaba en la cruz, era el único hijo, por eso se llama el unigénito de Dios. Lo estaban destrozando, lo estaban maltratando, o sea, era un martirio el que él estaba sufriendo. Y por sobre todo él cargó todavía el pecado y el Padre tuvo que darle espalda por esta situación. Pero ahí estaba el perdón. Entonces, no siempre se puede a veces tratar de razonar en la lógica y decir, ¿no?, en estas circunstancias perdonara y en estas no. Hoy cuando orábamos decía, no, el desierto no es nuestro destino, pero es paso obligatorio. Si no caminamos por el desierto, o sea, vamos a tener problemas. Ahora, recuerdo mucho de José, ¿no? José pasó por el desierto. Fue uno, aparte de Caleb, de Josué, que pasaron el desierto y pasaron la tierra prometida, hubo un tercero que pasó. Y su nombre es José, lo hemos hablado varias veces, ¿no? Es José. ¿Cómo pasó él? Muerto. Sus huesos pasaron. Y cuando hablamos de huesos es vigor, es el Espíritu de Dios en nosotros. Y es el único que nunca murmuró, es el único que nunca se quejó. Si había pan, si había agua, que la calor, que esto, solamente, no, nunca se quejó él. Y pasó el desierto. Y ese fue el deseo de José, fue ese. No me entierren por favor en esta tierra. Yo tengo que ir al lugar que Dios ha prometido. Y cuando llegó el tiempo, sacaron pues los huesos de José y lo llevaron por el desierto. Él fue mudo testigo de todo eso. Es lógico, estaba muerto, ¿no? Pero es una manera de Dios de hablarnos, de que en el desierto tenemos que morir. Morir a nuestra lógica, morir a nuestra justicia, morir a todo eso. No suelo contar mucho mis cosas, y si las cuento las hago muy solapadamente, muy guardadito, ¿verdad? Pero en la semana nos pasó algo. A mí y a mi esposa, casi no hacemos saber a nuestros hijos, algo que viene y mi esposa me dice, ¿no sabes lo que ha pasado? Y ella estaba dolida, bien, muy dolida. Y lo que me dijo a mí también me dolió. Y no entendíamos por qué, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser así?
Si no hemos hecho nada, más bien siempre hemos hecho bien y tiene que pasar esto. Y lo más grave es que te enteras por afuera, ¿no ves? Peor todavía. Y los de afuera te preguntan, ¿no? ¿Y por qué? Y le dije, no te preocupes, déjalo así. Ella se fue mal, yo me quedé a estudiar, pero no podía estudiar porque mi cabeza estaba, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? O soy como David, Señor, hazles esto, o que caiga fuego del cielo en mi justicia. Y en una de esas dije, yo no voy a poder estudiar. Entonces me acuerdo de José, que le estoy hablando hoy, y yo llamé, como si no supiera nada del asunto. Y bueno, hablé algunas cosas, y sí, por favor, necesito o quiero. Pues no hay problema, yo te voy a dar, le dije. Y colgué y me sentí bien. Yo sabía lo que ha hecho, sabía lo que había mellado a mi esposa, a mí, pero la manera de salir de esto era que yo haga bien. Y para eso, ¿qué tenía que hacer? Morir a mi justicia, morir a mi... Yo creo que lo que he hecho está mal, y como José tenía que pasar pues con huesos en el desierto. Y yo digo, ¿cuántas cosas más será así, no? De tener que morir. Y por eso dice, no somos sacrificios vivos. Y pareciera incompatible, pero vivo yo me entrego para hacer un sacrificio. Y vivo yo debo decidir morir para mis causas, para la causa del Señor. Entonces, Lourdes me preguntó, ¿no? ¿Y qué pasa si el marido lo pega? O sea, hay hartas aristas para todo. Como les dije, ¿se acuerdan cuando fuimos a la iglesia cuando abríamos Viacha? Llegamos a un hogar, y cuando llegamos al hogar, la hermana muy gentil nos brindó todo el local de arriba. Yo quiero para la iglesia, etcétera. Pero tenía otra intención ella, y nos llevó a la congregación que iba a hacer, y en un rincón había un altar y velas y la foto de su hija. Alguna vez le conté, ¿no? Y me dijo, pastor, yo quiero que estén aquí porque yo quiero que hagan justicia con aquel que violó a mi hija, y no solamente la violó, sino la asesinó. Y quiero que la iglesia esté aquí para que el Señor lo mande al infierno. Esa era su situación. Y nosotros estábamos reunidos ahí en la casa, y era bien complicado. Y le dije, te quiero hablar, te voy a hablar, le dije. Estoy con 6 abogados, él también está. Quiero que muera, me decía, ¿no? Quiero que la justicia de Dios caiga sobre su vida. Y no sé si tú te pusieras en sus zapatos y fuera tu hija, y a tu hija la violaran y la asesinaran, ¿qué harías? O sea, ¿qué haríamos? Eso no es fácil. Y cuando yo le dije, mira, hay que perdonar, Rucha, dijo, no, yo les he traído aquí. Interesante, ¿no? Yo les he traído aquí para que ustedes me ayuden a que él se vaya al infierno y que pague. Y estuve así, después vamos a hablar ya. Y me volvió a hablar, y nuevamente dije, no, Dios perdona. Hasta que al final dije, tiene que irse. Me enteré que murió. Me dio mucha pena, porque murió con dolor, sin perdonar. A veces el enemigo no hace que el otro se vaya al infierno, tú te vas, o nosotros nos fuéramos por no perdonar. Entonces, por eso yo les digo, hay muchas aristas, y creo que hasta yo diría, Señor, ayúdame, auméntame mi fe. Como padres nosotros nos defendemos a nuestros hijos. Yo los defiendo, pero algunas veces muero. Tengo que morir porque es el proceso que ellos tienen. Pero si fuera algo más duro, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero que Dios nos ayude. Entonces, no solamente es obedecer, sino aplicar algo más. ¿No ve? La excelencia. Aquí en Lucas 17:14 dice, cuando él los vio, les dijo, muéstrense a los sacerdotes. Era la orden, vayan. Si tienes que ir a la iglesia, anda, y en el camino tú vas a ser sano. Entonces Dios nos da las lecciones, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Hemos predicado esto. Y dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió y glorificó. Entonces esa es la excelencia. La excelencia no solamente es tener de Él, sino glorificarle a Él, ¿no? Todos obedecieron al mandamiento, pero uno solo hace más de lo que se le había ordenado. ¿Qué era? Agradecer, volver y agradecer. Gracias. Cuando leímos Nabucodonosor el domingo, lo leía y me ponía a pensar, ¿no? ¿De qué glorificó él?
sea, él vuelve en sí y glorifica, ¿no? De que era pues una bestia, un animal que le había crecido plumas, comía hierba. Entonces son procesos que nosotros vivimos. Este otro es en Génesis 24:17, que dice: entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Lémelo el verso 10, Leo, del 24, ahí mismo. El verso 10, no está ahí en tu Biblia. Sí, sí, sí. Ya. Resulta que tenían que pedir qué cosa, conseguir esposo para Isaac. Entonces el criado le promete, le dice: no me vuelvas si no me consigues, porque mi hijo no puede tener mujer de otro lado. Entonces dice: ¿cómo voy a hacer? Entonces él dice: Señor, la primera mujer que aparezca, me dé de beber y de beber a mis camellos, ella va a ser, ¿no? Esa es la petición. El 24:10, si no me equivoco. Génesis. ¿Ya? ¿Qué dice? Y el criado tomó 10 camellos Ya. de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos. Está bien hasta ahí, gracias. ¿Cuántos camellos fueron? 10. Entonces quedaré con ese panorama. Entonces dice, ¿no? El criado: la primera mujer que venga, ¿ya? Y me dé de beber a mí y de beber a mis camellos, ella es la que va a ser elegida para mi amo. Entonces dice que justo cuando está yendo, aparece Rebeca. Y entonces el criado corrió hacia ella y le dijo. Esto es bien interesante. Se ha preguntado, si no hubiera nacido Isaac, ¿quién hubiera sido el heredero de todas las promesas? A ver, ¿por qué? Está bien, Leo. Está bien. ¿Quién era este? Abraham. ¿No ve? ¿Tenía hijos? Ya, Ismael no era el hijo de la promesa. Y creo que en un sentido podía ser lo que Leo dice, pero había alguien aquí que iba a ser el heredero de todo. ¿Quién era? Eliezer, si no recuerdo mal. El Damasceno. Pero él no puede ser el heredero. ¿Por qué? Porque era un criado. Me estoy saliendo del tema, pero quiero agarrar. ¿Quiénes son los herederos? ¿Criados o hijos? Hijos. ¿Giesi que era criado o era hijo? Era criado. Solamente quería hacer eso, ¿no? Hay una gran diferencia entre ser criado y ser hijo. Si yo aplicaría a la iglesia, ¿habrá criados? ¿Qué quiere decir criado? No necesariamente alguien, sino que yo lo he criado, ¿no? Pero lo que Dios quiere es que sea hijo. Ya, no sé por qué me fui ahí. Pero corre Rebeca, y yo no sabía que Zibca era Rebeca, ¿sí? Bueno, a veces soy ignorante. Sí, ya Zibca había sido Rebeca. Qué bonito nombre de Zibca. Entonces Rebeca corre hacia el criado, el criado corre hacia Rebeca y le dice: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ahora, según esto, esta señorita debería volver. Dicen algunos que tenía entre 17 años o 16, algunos dicen que era adolescente. Bueno, hay diferentes opiniones, ¿ya? Y tenía un cántaro. Más o menos cuánto llevaría el cántaro. He tratado de averiguar, pero solamente quiero hacer con ustedes alguna de estas situaciones. Entonces ella baja su cántaro y le dice: respondió: bebe, señor mío. ¿Ya? Bajó su cántaro de su mano y le dio a beber. Y le dio harto. Y cuando acabó de darle de beber, ¿qué vio? Los camellos. ¿Cuántos? 10 camellos. ¿No era mejor darle de beber e irse? Ahora, bueno, yo he estado viendo solamente, como le digo, no he pretendido hacer un estudio profundo, pero se dice que un camello que no ha bebido en el desierto bebe 150 litros de agua por 10 días. O sea, si 10 días ha caminado el camello, un poco más, se agota en algunas situaciones, entonces cuando bebe, dice que bebe 150 litros de agua.
Y los demás normalmente por el viaje 100 litros de agua. Y otros dicen 95 litros de agua. Le pondremos el 100 en mitad. Por 10 camellos, Leo, es tu área. Son 10. Sí. ¿Por 150? Sí, sería 95 litros. Sí, sería 100, 1000 litros. Ahora, supongamos que su cántaro, ¿cuánto puede levantar una mujer? Aunque ese era el trabajo de la mujer, llevar agua en su cántaro. ¿5 litros se puede? Ya, está bien, ya 20 litros, pero es pesadito 20. Ya, 15 ya, porque eran mujeres. Leo otra vez, o cualquier matemático. ¿Cuántos viajes tendría que hacer para alimentar y dar de beber a los 10 camellos? Haz tu regla de 3, rapidito, a los que pueden. 65 viajes, cargando 15 litros. A ver si multiplica. ¿Da? ¿Sí? 65 litros, falla. Pero bien, Leo, bien. 66 viajes. Yo no sé si pudieras llevar 66 veces. Todavía. Era musculosa, dice el Daniel. Sí, ¿no? Era una virtud. Ahora, ¿era casualidad? Ella tenía eso. Imagínense, ahora, yo todavía, Señor, tanto, o solamente los camellos les habrás hecho beber menos. Pero dice también para tus, no sé si lo ha pensado. Y si no lo ha pensado, ¿cuándo lo ha pensado? Cuando ya fue. Y cuando ya fue, igual siguió y decidió y terminó. Imagínense, Eliezer, ¿qué habrá hecho? Sí, ahora eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Ya? Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo, gracias Juanqui por ese detalle, para sacar agua. O sea, es otro trabajo más. Ahora sacar, echar, cargar. ¿Ya? 60 veces. Pero ida y vuelta se multiplica eso, ¿no? ¿O no? O ya, que sea 60 veces cargado. Y sacó para todos sus camellos. ¿Habrá acabado el agua del pozo? Digo, o era un pozo de verdad de agua viva. Pero de verdad es algo que, como dice la hermana, pocas veces se encuentra. ¿Sí o no? Los padres tenemos que hacer eso a nuestros hijos. A mí, mi papá siempre me decía eso. Cuando vayas a una casa ajena, ganate siempre el favor de ellos. Cuando fui a Sucre, me alojaron en una casa y vi un jardín. Pucha, me dio pena el jardín. Sí, no hay quien haga. Me decía, al día siguiente me levanté a las 5 de la mañana y trabajé su jardín. Al día siguiente salieron, papá, todos me dijeron, no, pero ya estaba hecho y lindo. Y comí bien. ¿No? Entonces, hay situaciones en que haces, no sé cómo decir, por amor, o sea, haces ciertas cosas que están de Dios en ti. Rebeca prefigura a la iglesia porque les regalan los dones, ¿ya? Isaac prefigura a Jesús. Entonces, un poquito para hacer. Y cuando se la lleva, se prefigura cuando la iglesia se vaya a ir. Si esto fuera así, ¿qué está pidiendo Dios a su iglesia? No, ¿qué está pidiendo? Servicio. Pero un servicio más allá, excelente. No por obligación, lógicamente, no por obligación. Es algo que nace en mí. Ahora, en el amor se entiende, pues. Es fácil de entenderlo. Si uno está enamorado, uno hace más allá. Bueno, tiene que ser porque es el amor que lo guía.
hace más allá. Entonces lo que estoy diciendo acá es que, es lo que estoy diciendo, hay un pedido y hay una acción. Hace más de lo que se le había pedido hacer. Y esa es una virtud que Dios ama. Y eso alegra el corazón del Padre. Alguna vez también hemos hablado, es lección avanzada, cuando Jesús ve el Padre ve a su Hijo, dice: este es mi Hijo en quien tengo complacencia o contentamiento. Me alegra mi corazón. Alegra mi corazón. Pero los demás hijos no me alegran, pero tengo ¿qué cosa? Misericordia. Tengo misericordia. Si yo tengo 4 hijos, por decir, de los 3, uno nomás me ayuda, estoy hablando hipotéticamente, también está mi hija, se puede ofender. Estoy hablando. Y de los 3, uno me ayuda. ¿Quién contenta mi corazón? El que me ayuda. Y a los demás, ¿por qué siguen en mi casa? Por amor, por misericordia. Son mis hijos. Pero lo que uno quiere es contentar el corazón del Padre. Entonces Dios igual hace salir sobre su sol sobre buenos y malos. La iglesia tiene un trabajo grande. Mañana están saliendo de evangelismo. Me alegra mucho. Y a veces uno tiene que dejar algunas cosas y correr y hacer dentro de lo posible, lógicamente, porque no siempre se puede. Pero alegra el corazón de Dios. En cambio otros recibimos de Dios como hijos también por misericordia. Y Dios valora el trabajo. Dios lo valora. En Filipenses 1:21 dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que aún harás más de lo que te digo. Entonces Pablo le está devolviendo a Onésimo, su esclavo. Este esclavo se había fugado, había escapado, y Onésimo conoce al Señor. Y Pablo le dice: lo que has hecho está mal. A ver, ¿por qué te has escapado? ¿No? Mi amo era malo, etcétera, etcétera. ¿Y te has robado algo? Sí, me he traído algo. No, tienes que volver. Si has conocido a Cristo, tienes que volver. Y Onésimo vuelve, pero Pablo le entrega una carta y le dice: no te olvides que tú también conociste por mí el Evangelio. Y si Onésimo te has robado algo, ponlo a mi cuenta. Dice: no, Pablo, no sé si han leído esa cita, ponlo a mi cuenta. Por eso alguna vez cuando salimos a comer, póngalo a la cuenta de Pablo, dice: no, él va a pagar. ¿Ya? Ponlo a mi cuenta, dice Pablo. ¿Ya? Pero te recuerdo que tú me debes más todavía, dice. Pero no te digo por eso, sino yo sé que cuando Onésimo vuelva, tú vas a hacer más de lo que yo te estoy pidiendo. Entonces cuando vuelve Onésimo a la casa, no recuerdo qué se llama el Señor, si alguien se recuerda. Entonces dice: no, él hace más. O sea, no solamente lo recibe, sino lo libera a Onésimo. Y Onésimo, inclusive algunos hablan que vuelve donde Pablo a seguir cooperando. Entonces, haz más, dice, no te quedes ahí, haz más. Tu amor puede expresar muchísimo más. Entonces de acá vemos nosotros que la excelencia es algo que Dios quiere en nuestras vidas. Eclesiastés 4:4 dice: asimismo yo he visto que todo trabajo y toda obra excelente, ¿ya?, son resultado de la rivalidad del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio se cruza de brazos y come su misma carne. Aunque Salomón está viendo desde otro punto de vista y está diciendo que la gente afuera también hace obra excelente, pero lo hace ¿por qué? Por sobresalir, ¿ya?, por humillar a otros. Entonces es un trabajo de excelencia que lo posiciona, que está más allá de los otros. No le importa cómo escala lugares altos, sin importar pisar a nadie. Y eso a la final, ¿qué va a traer? Problemas, rivalidad, ¿ya? Entonces esto ¿qué trae? Dice aflicción y trae problemas. Pero eso no quiere decir que yo no lo haga. Ahora lógicamente en la iglesia es distinta, ¿no? Es diferente. Nosotros hacemos una obra por excelencia no para estar por encima de todos, sino porque amamos a Dios y queremos que Dios sea glorificado. Es distinta la situación. Pero hay otro caso que dice: el necio no le interesa. Él se cruza de brazos
y hasta de rabia come su propia carne por la obra excelente que otros hacen. Esas son dos cosas distintas. Pero aunque este concepto se maneja un poco en el otro lado, pero también yo lo aplico a la iglesia. Porque puede despertar celos la obra de excelencia de alguien. ¿Sí? A ver un ejemplo bíblico. Sí, Saúl a David. ¿Cuál era la canción? Saúl mató a 1000. ¿Quién tenía la obra más excelente? David. ¿Y Saúl qué pasó? ¿Tuvo envidia? Entonces, ¿perdón? No estaba mal tampoco, pero para él era como deshonroso. Esa canción que le decía mal. Ahí, ya. Para él era, le daba ira, pero Sí. no estaba mal tampoco. ¿Quién no estaba mal? O sea, no es la cantidad, sino es el hecho que uno hace. Ya. Pero lo que yo pretendo decir que el corazón humano de alguna manera muestra envidia por la excelencia de otro. Otro ejemplo, Jacob y Esaú, y Caín y Abel, porque Caín, perdón, Absalón y David, ¿cómo? Ya, ya. Pero en los puntuales es porque hay excelencia. Porque dice que la ofrenda de Abel, ¿cómo era? Más excelente que la de Caín. Entonces en la iglesia podría suceder a nivel pastoral, podría suceder más arriba, sí. Pero peor es el que no hace nada y es necio y está comiendo su carne y no lo hace. Entonces sí es un problema. No debía hacerlo en la iglesia, pero sí puede existir. Hebreos 11:4, ¿qué dice? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? ¿Por qué la ofrenda de Caín era más excelente? Perdón, de Abel. Disculpar, a veces tampoco soy excelente en mi labia. Estos últimos días he estado muy agotado con el discipulado que estamos dando y no es tan básico que se diga el que hemos empezado. Está fuerte y estamos estudiando, ya empiezo las clases en el seminario y me está agotando. Y está bien que me corrijan. ¿Por qué la ofrenda de Abel era más excelente que la de Caín? Ya, ¿por qué más? ¿Y de Caín? A ver, ayúdale, Leo, a tu cuate. ¿Por qué? Vamos, hermanos, si no nos vamos al tema. O sea, él dio lo que más quería también, lo más, o sea, lo más caro, digamos, lo mejor, digamos. Y en cambio, el Caín, acá hay unas cebollas. Caín es regalada. Porque también no es desmerecedor, porque hay que arar, hay que sembrar y todo eso, pero el tema es que no lo hizo con ese corazón, a la comparación de Abel. Es profundo el tema, porque tendríamos que hablar de ofrenda animal, de ofrenda vegetal y ofrenda animal, vegetal y mineral. Son 3 ofrendas. ¿Ya? Y los 3 tienen sus cursos en el atrio, en el lugar santo y en el santísimo. Bueno, es el tema más profundo. Pero en realidad lo que Abel ofrece es la ofrenda animal con sangre y ofrende lo mejor que él tenía. En cambio, Caín no. Ya no voy a ir al otro para no complicar mucho la situación, porque dio lo que estaba a su alcance. Parece que Abel se preparó desde ya más antes. Y cuando vino Caín, hizo lo que pudo. A ver, en un ejemplo, si me dice, si yo viajo y se queda Mima en la casa y le digo, ¿qué estás tú aquí? Ya, se queda Mima en la casa y le digo, hija, voy a llegar el 15 de abril, vas a recoger la casa, sabes que me gusta limpio, le digo. Ya, entonces ella no lo hace y es 1 de abril, no viene, sigue la casa así.
Y hasta que ve que es 15 y dice: ¿a qué hora llegará mi papá? Estaba viniendo en avión, va a llegar a las 7 y se duerme, ve TV, sus novelas, ¿no? Otra mima es. Ya ve todo eso y cuando ya va a llegar, ¿y cómo lo recoge? Como sea. Como sea. Sí, es que ya todo le ha abrumado. En cambio, si se hubiera tomado el tiempo, si hubiera hecho un trabajo más excelente. Tal vez el ejemplo no es el que encaja, pero Dios quiere trabajos excelentes. Ahora, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Hay ofrendas que hablan. Cuando entremos a eso vamos a verlo, ¿ya? Porque podemos debatir mucho este sentido, pero hay ofrendas que hablan. Pero no solamente hablo de ofrendas económicas. O sea, no, el hecho no es decir de una ofrenda económica, sino mi vida, mi trabajo, mi tiempo, son ofrendas. Cuando una mujer le echó un vaso, un perfume a los pies de Jesús, ¿qué dijo el Señor? Se va a hablar de esta mujer hasta después. Entonces las ofrendas hablan. Y aún haya muerto, mi ofrenda, lo que yo he hecho, sigue hablando y a veces sigue haciendo por mi familia. La ofrenda excelente habla. Entonces yo pregunto, ¿no? Cuando lleguemos a esto vamos a hablar más. ¿Cómo hablará y delante de quién hablará? Aunque lógicamente no estoy diciendo que es literal lo que estoy diciendo, pero algo pasa. Las ofrendas hablan cuando lleguemos a eso. Y eso es lo que al enemigo no le gusta. Es por eso que entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, porque él tenía excelencia. Y su excelencia era ir más allá. Hubo un edicto que le dijeron: no, está prohibido en todo este mes. Él hubiera obedecido por ese mes o por el tiempo dado. Y ahorita está bien, para no meterme en problemas, por mi situación política, qué sé yo, por agradar, que también el rey me ha dado un trabajo y yo estoy aquí, gracias a Dios, en su vida. Este un mes, ¿qué hace? No, él fue más allá en su devoción a Dios. Y se fue pues y abrió las ventanas y con rumbo a Jerusalén, al templo, él oró como solían hacer 3 veces al día. Y cuando lo vieron pues lo agarraron, porque fue más allá. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y es donde hemos empezado. Este león odia el trabajo con excelencia, odia el trabajo que nosotros hacemos. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien continuamente sirves, Él te libre. ¿Cuándo has servido? En todo momento. Él iba más allá. Y a veces yo digo: no, este servicio es más allá, en las buenas y en las malas. En las buenas es fácil agradecerle a Dios, en las buenas es fácil glorificarle a Dios, en las buenas todo es lindo, todo es precioso. El ministerio, o sea, es bello pues. A veces yo digo: no, el ministerio completo, ¿qué tal es, Juanqui? Y el ministerio así tú y solito no está lindo. Pero en las buenas y en las malas yo debo servir al rey. Y yo estoy diciendo: no, Daniel, el Dios tuyo a quien continuamente sirves, no solamente en las buenas sino en las malas. Entonces Él te libre, que tu ofrenda hable. ¿Y de verdad pasó eso? Sí, porque en el foso de los leones la ofrenda habló, lo que Él hizo habló y Él fue libre. Cuando entremos en ese proceso vamos a ver muchas de estas cosas. ¿Y qué hace Daniel? Como la ofrenda habla, el producto de lo que yo hago habla. Aunque hemos dicho, no es por lo que yo hago que me gano la salvación, no es por mi trabajo plus que Dios va a hacer algo por mí. No, eso es por amor. Es por amor, o sea, yo lo hago porque amo. Entonces Daniel 6:28 dice: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Dios lo prosperó en todas las áreas durante 3 reinados que existieron, con Belsasar más. Entonces esto de hacer un trabajo más, pero en situación de amor, no por obligación, no por sobrepasar a otros, no, sino aún en humildad, Dios siempre lo premia. El pastor tal vez ni sabe lo que estás haciendo. Tal vez los líderes no entienden el trabajo sacrificado que estás haciendo. Dios sí lo ve. Y Dios ve tu ofrenda y tu trabajo. Y tarde o temprano, no sé, Dios prospera lo que nosotros hacemos. Ahora,
Esto mismo, si seguimos, Salomón dice, yo he visto que todo trabajo es así. Me está diciendo, ¿no? Esa palabra excelente es kishron, que significa actitud. Es un triunfo, es una ventaja. Entonces, me da una ventaja sobre los demás. Alguna vez yo decía, y lo digo, y lo sostengo, y cuando hablemos de las ofrendas vamos a ver, casi en la iglesia nosotros no hemos hablado, pero a veces es necesario hablar porque la ofrenda habla. Y yo digo, si la ofrenda habla, ¿el diezmo hablará? Una pregunta que yo me hago. Y lo vamos a ver bíblicamente. Tal vez este va a ser un primer estudio que vamos a dar el diezmo, hablando. Nos da ventaja. ¿Dios ama al que no diezma? ¿Qué dice? A ver. ¿Dios ama al que no diezma? Y los otros no lo odia porque no diezma. Dice, lo va a castigar. ¿Dios ama al que no diezma? Pero ¿Dios ama al que no diezma? ¿Sí o no? Nada más. Lo ama, pues, no pienses, lo ama. ¿Ya? Porque Dios hace caer su lluvia sobre buenos y malos, sale el sol, Dios lo ama. Pero aquel que hace un poco más tiene una ventaja. El diezmo se vuelve un plus para nuestras vidas. Es algo que se añade a nosotros, pero es de fe. Porque dice la Biblia que si yo diezmo por, qué sé yo, por fuerza, no existe esto. Pero si yo lo hago, el kishron, es un triunfo, es una ventaja en mi vida. Es algo que Dios tiene. Ahora el otro también va a ser bendecido, pero yo tengo la ventaja de algo más. Es mi fe, es lo que yo estoy haciendo. Es una actitud que yo tengo con el Señor. Como les dije, vamos a desarrollar más eso. Entonces, 2 Pedro 1:5, que dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Ahora, la palabra virtud es arete, ¿ya? Arete, que significa excelencia, hombría, valor. ¿Qué es la virtud? Es una excelencia moral de hacer el bien, una cualidad de obrar correctamente, es una virtud. Aunque la virtud puede ser relativa en nuestra sociedad, en otros casos, pero para nosotros la virtud está en base a la palabra de Dios. La palabra de Dios me da la moralidad, cómo yo debo conducirme. Entonces, yo tengo que tener hombría. ¿Se acuerdan cuando les dije alguna vez, pórtate varonilmente? ¿Qué significaba esto? ¿Si se acuerdan? Leito, ¿te acuerdas? ¿A vos? Ya, cuando digo pórtate varonilmente, Daniel, pórtate varonilmente con tu esposa, te digo. ¿Qué quiere decir? ¿Me tienes el macho men ahí, que yo mando así? ¿Qué es eso? Hemos dicho alguna vez, ¿alguien se acuerda? No, varonilmente significa tener el valor de saber pedir perdón y bajar en tu humildad, y en ese valor decir, está bien, perdóname. No es que tú mandas, no es para decir, no, tú como varón eres la cabeza, eres el más. No, varonilmente ten el valor, la capacidad de ir, esa actitud, e ir y decir, perdóname. Entonces, esta palabra, virtud, es excelencia, hombría y valor. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Vosotros también pongan diligencia, sean veloces para esto mismo, para servir al Señor. Y a esta velocidad de servicio, añádanle, ¿qué cosa? Fe. Y a la fe, póngale valor. Porque perdonar, ¿qué requiere? Valor, es una actitud. ¿Ya? El saber reconocer, y aunque no tengas la culpa, como yo les decía, ¿no? Estaba tan mal, dije, ¿qué hago? Había dos opciones: que sea así, ya, que sea así. La verdad que sea así, que me importa, y que vea. Y cuando yo hable, yo lo voy a fundir, por decir, no he podido decir. Entonces dije, no, yo voy a llamar. Voy a llamar sin saber el asunto, yo voy a llamar. Entonces, pero para eso, ¿qué necesitaba? Valor, pues, necesitaba valor. Entonces, no solamente es fe. Los discípulos que decían, no, ¿cómo vamos a perdonar? No, necesitan valor, deberían añadirle valor. ¿Ya? Entonces, esa palabra que estamos hablando es hombría. Sé hombre, anda, enfrenta la situación, no corras. Y si es una virtud, la excelencia, entonces tú sabes lo que tienes que hacer. Y aunque te cueste mucho, pues anda y arregla. Aunque tal vez en la actitud tú pierdas.
De verdad se necesita valor. Porque es difícil. Entonces Dios está diciendo, ese es el trabajo. Haz algo más. Haz algo más. Seguiremos esta cita, 2 Corintios 4:7. Por eso tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, ¿cómo consigo esto? ¿Cómo logro hacer esto? Es que la excelencia del Espíritu Santo está en mí. Yo me voy a dar cuenta ahí, sí, Señor, ¿verdad? Solo el Espíritu Santo puede ser capaz de esto. Y no sé, no tienes que tener valor, Juanqui. Perdón, para seguir. Tienes que ser hombrecito. Es hombrecito, pues, pero tienes que ser. O le digo a Arlene, le diría, no, tienes que ser hombrecito. Arlene va a decir, ¿qué cosa? Como que hombrecito. No, ten esa virtud de hombría. Por eso la mujer también es varona, pues. ¿No? Ten la rectitud, ten el coraje de seguir. Y aunque cueste el ministerio, seguí. Porque la excelencia de Dios está en ti. Y esa excelencia va a lograr que los objetivos de Dios sean cumplidos. Entonces, en la etapa de desierto muchas veces vamos a pasar momentos duros, pero ten el valor. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de esa excelencia. Ahí la palabra excelencia ya en el griego es diferente. Es huporbolé. Es huporbolé. Es inmensa grandeza, más allá de toda medida, más allá que los demás. Más allá que los demás. Y bien, me conversaron algo y dije, es cierto, ¿no? Si hay una reunión de jóvenes y todos piden permiso, el líder, ¿qué tiene que hacer? Llorar, dice, debe estar, aunque no haya nadie. Llorar. Este Leo te dejo ese discipulado. Pero tú estabas más antes. ¿No? O sea, tengo que estar, pues. Sé hombrecito o sé varona, mostrar esa actitud. Mostrar la inmensa grandeza que Dios ha puesto en ti, que puedes enfrentar todo y andar más allá y mostrarle al diablo que puedes. ¿No? No por ti, sino por el que está en ti. Pues va a llegar el tiempo. Yo a la hora les decía, ya toca batería, les decíamos, ¿qué estás haciendo ahí? No, teclado voy a tocar, no, batería tienes que tocar, les estoy diciendo. Pero Dios va a hacer. Anda más allá, ¿ya? Más allá de la medida. Más allá. Más allá que los demás. No a nivel competitivo, sino por la fuerza que Dios ha puesto en ti. Anda más allá. Ahora, ¿eso odia el enemigo? Claro que lo odia, pues. Porque sabiendo que vas a ir más allá, Dios, ¿qué va a hacer? Como Daniel, te va a prosperar en las cosas que has iniciado. Ahora, iniciar no es fácil, pues. No es sencillo. Villa Tunari, sé que están trabajando duro, pero a mí todavía estoy en esa fase. ¿Cómo inicio con mayores? He empezado una, pero ya no hemos seguido, entonces no va a ser fácil. Ahora les comento, vamos a hacer a la mesa del rey, estamos todos a la mesa, vamos a hacer una actividad allá en Villa Tunari. Y tenía que ser para este abril, lo vamos a suspender. Pero es una actividad casi de toda la iglesia que vamos a trabajar. Y hay que ir más allá. Hay que armar tarima porque va a ser en la calle, vamos a armar mesas. Y estimamos que vengan a las mesas 200 niños. Para 200 niños, ¿cuánto alimento necesito? Como los camellos van a ser. ¿No ve que hemos hablado? Como hemos hablado hace un rato, va a ser así. Pero como Zivka, como Rebeca, hay que ir una y otra vez, hasta lograr los objetivos. Es ir más allá. Ahora, la ventaja lo tienen los jóvenes conmigo, ¿no? Ya no soy yo con la misma fuerza de antes, quiero, pero ya no es igual. Pero igual. Lo vamos a hacer. Ya le dije a Juan que me tenés que operar, ya voy a hablar con Ared, voy a ir hablando. Vamos a armar una tarima y ahí vamos a decir, vengan a la mesa del rey. Y alguien me dijo, ¿y si vienen 300 niños, 400 niños? No, algo voy a hacer, porque estoy seguro que van a venir.
Niños. Pero no solamente la mesa va a ser para niños, sino va a ser para gente mayor. Entonces, está eso en mi cabeza. Estamos con Joel pensándolo, cómo vamos a hacer, porque yo y él estamos en esa actividad programados. Pero vamos a ir más allá. Ahora, yo pregunto algo. ¿Creen que el enemigo también es excelente? ¿Creen que el enemigo va más allá? Sí, va, está bien. Dice. ¿Qué creen? Ya, pero ¿creen que va más allá, que hace una obra excelente? ¿Qué dices, Leo? Tú estás queriendo hablar. Sí, podríamos decir en este término que sí hace una obra excelente, pero o sea, excelente no significa ser bueno, no quiere significar. ¿Está bien? Una obra excelente, pero para el mal. Exacto. ¿Cree que el enemigo puede hacer un trabajo excelente? Sí. Sí. No he puesto las citas, búsquela por favor. A ver, ¿hacemos por grupos o cómo quieren hacerlo? A ver cuántos somos. Sí. ¿Perdón? Los que no han participado. Romanos 7:13, Angie, Leo ha sido su sugerencia. Ya. Ya. 2 Corintios 1:18, ¿tu sobrino? Joel, ¿no? Tampoco participas, dice. Daniel. Oh, a mí me arrojan a los pasos de los leones. Daniel, toda la familia estoy nombrando, no. Ella participa. Con sus hits así, me dice amén. No lo ven. Pero no, los tres ayúdense, ¿ya? 2 Corintios 1:18. Por favor, Lourdes, con tu esposo. Ya, Gálatas 1:13, Arlet, con los que puedas, con los de atrás. Y 2 Corintios 4:17, Juanqui con Joel. A ver, encontremos detalles aquí. Y si nos ayuda también Denis, ¿está bien? Que Denis que está chateando. Sí, dice. ¿Ya? Están las citas, Romanos 7:13, 2 Corintios 1:18, Gálatas 1:13, 2 Corintios 4:17. Veamos, si yo digo, ¿no? Por ejemplo, en Moisés, ¿cómo era Moisés? Dice que Moisés era el hombre más manso que había en el mundo. Él no se irritaba. Satanás lo hizo él trató siempre de hacer con Moisés, de irritarlo y no podía. Pero esperó hasta que un día lo enojó y golpeó la roca. ¿Hizo un trabajo excelente? Sí, no lo dejó entrar a la tierra prometida. Hizo un trabajo excelente. Fue más allá, esperó, fue paciente. ¿Con Abocito estás? Mucha. Y a ver, lo leeremos y veremos. ¿Me ayudas, por favor, Denis? Pero igual lo lean. Ahí está. Romanos, ¿cuánto es? 3. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Ándate al Strong. Ahí dice un poquito. Y ándate la palabra sobremanera. El otro, hyperbolé. Hyperbolé. ¿Están viendo, Angie, pastora? Es la misma palabra, ir más allá. Es excelencia, es grandeza. Pero ahora, ¿grandeza para qué? Si volvemos al texto. Ir más allá, ¿para qué? A ver, ponle un lenguaje sencillo. Está bien, estamos aprendiendo todos. Ya, esa. Con eso no estoy diciendo que la ley que es buena me lleve a la muerte, de ninguna manera. El que hizo esto fue el pecado, que usó un mandato bueno. Así, por medio de un mandato bueno, todos podemos saber realmente
saber lo realmente malo y terrible que es el pecado, aunque me está quitando. La BLA, o esa, la otra, ya, exacto. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, de ningún modo. Al contrario, fue el pecado. ¿Quién fue? El pecado, al fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno. Porque por el mandamiento el pecado llegué a ser en extremo pecaminoso. Pero en la Valera normalmente, en la Valera, si volvemos a la 60, dice, ¿no ve? Dice que el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. Claro, ya, gracias, Mima. Leo, no has participado, por eso estoy diciendo hasta tus propias palabras. Juanqui, ¿qué está diciendo? A ver, ustedes que están. Pastora, pastorita, pastorcito, ya, la familia pastoral. Bueno, cuando llego a entender, por ejemplo, a veces nosotros menospreciamos lo que ¿cómo se dice? El acto mismo de pecar. En los jóvenes, en los adolescentes y aún en los niños no entienden el alcance. Pero cuando les damos a entender y a conocer el mandamiento mismo, les mostramos que no está bien, que lo que estamos haciendo está mal. Nos vemos nosotros mismos, es como vernos en el terror de espejo y decir, mira, Ya. un pecador había sabido ser. Y pensé que una mentira no pesaba tanto, pensé que un engaño o una mirada mala que yo haga a mis padres o una respuesta mala o sea, que haga, no era nada, pero se nota que es pecado, porque la palabra, ¿qué es lo que me enseña? Por ejemplo, cuando junto a tus padres, nos dice honra a tu padre y a tu madre, no nos dice honra mientras te trate bien, honra mientras te dé esto, honra mientras recibas algo, ¿no? O estás, honralo mientras vivas bajo su techo, no dice eso, dice honra a tu padre y a tu madre, sea la edad que tengas, sean las circunstancias donde estés, pero cuando no hacemos eso, menospreciamos, lo tomamos por arriba. ¿Pero qué hace el pecado entonces? El pecado, ¿perdón? ¿Qué hace el pecado aquí? En el 13. En el 13 se nota, bueno, cuando entendemos el mandamiento, hace que nos veamos más pecadores de lo que realmente A ver, pensamos dice, ser. el pecado resultará pecador sobre toda medida. Tenemos que alcanzar a comprender. Sí, pero lo que yo intento decir, que el pecado puede ser excelente. Sí, pero ¿quién está haciendo eso? El enemigo. Si vamos a la Reina Valera otra vez, a la 60, ¿ya? En la 60, dice, es la palabra en el que hemos visto, en el Strong, está bien ahí. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, lógico, todo lo que tú has dicho está bien, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. Y vayamos la palabra sobremanera, y la palabra, está bien Angisita, perdón pastora, está muy bien, 13, esa palabra sobremanera, si vamos, es la misma palabra que hemos hablado, hazle clic y ándate al diccionario, es la misma palabra que hemos hablado de lo que Dios hace. Entonces nosotros podemos servir con excelencia al Señor, sí, podemos ir más allá, sí, y a Dios le encanta, sí, y el enemigo hace lo mismo. Quiere que el pecado vaya más allá y sea excelente y grande. Y lo que has dicho es cierto. Cuando nos damos cuenta, decimos, ¿cómo hemos podido llegar hasta ese extremo? Entonces, el enemigo sabía lo de Dios y se ha venido con muchas cosas. Y él quiere ir más allá con nosotros. Quiere hacer una grandeza. Es terrible. Entonces, si el enemigo lo hace, ¿cuánta más nosotros razón para hacerlo con Dios? Ir más allá. Vayamos por favor a 2 Corintios 1:18. Adelante. Acá en la Reina Valera Ya. dice, no le entendemos muy bien, Ya. pero dice, más como Dios es fiel, nuestra palabra. Ya. Puede ser que tenga una equivocación yo. En Ya. cambio, en la traducción lenguaje actual, dice, Dios es testigo de que cumplimos nuestra palabra. 1 Corintios 1:18, ponle a ver. Como les dije un poquito, a veces yo me equivoco. ¿No hay? No puede ser que yo me haya equivocado. ¿Es locura? Ya me he debido equivocar. Pasaremos a la siguiente.
Pasaremos, sí. Es donde dice ese juporbolé que hemos hablado. Perdón. Si no, no vamos a forzar a traducir algo que no es, ¿no ve? Ya están Gálatas. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía ¿cómo? Vayamos a la palabra sobremanera, otra vez, por favor, en la Reina Valera. ¿Cuál es? Juporbolé. ¿Y qué es juporbolé? Y en otra palabra, excelente. Entonces, Pablo, ¿cómo perseguía? Con excelencia. No siendo cristiano. Por eso preguntaba, ¿el enemigo puede hacer un trabajo con excelencia? Sí. David me decía, no, antes me decía, él tocaba en el mundo, y él me decía, no sé si te he contado a ti, ponían una cuerda, dice, una horca ahí con una silla. Y el que tocaba mal tenía que ir a esa horca, dice. Porque tenían que tocar con excelencia. Pero estamos hablando del mundo. Pues no tienes ninguna soga ya. No. Sabía que es un trabajo con excelencia. ¿Cuánto tiempo ensayan para eso? Los rockeros ensayan. Trabajo. Es el enemigo, perdón, si volvemos a la cita, Pablo perseguía con excelencia. E iba más allá. ¿Qué estaríamos diciendo entonces? Ya me toca descansar a las 8, pero los perseguiría hasta las 11. Ya, ¿no ve? Iba más allá. Haría un sacrificio ya, pero y lo hacía con ganas. A ver. Ya, está bien, ya entendiéndolo, sí. Hice todo, o sea, fue más allá. Y lo hizo con excelencia, si la palabra es juporbolé, sí. Entonces, si el enemigo hace un trabajo, ahora, por ejemplo, ¿cuál será el trabajo de excelencia contra Joel, por decir? No, dice, ¿cuál sería el trabajo con excelencia? El enemigo puede querer ir más allá. Y con... Ya. Amén. Ya, reprendeme. Ya. Pero es una verdad. Que trabaja. Ya, amén. Amén. Gracias, dice. Pero el enemigo hace un trabajo excelente. Y vuelvo a sostener, ¿no? Si él lo hace, ¿por qué no yo? Si de verdad sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Podemos ir más allá? Sí. La otra cita. Voy a buscarla ya, la otra, he debido equivocarme. 2 Corintios 4:17, 1000 perdones. Corintios 4:17. ¿A quién? A Leo, a ustedes, ¿no ve? ¿Han lo leído? Ya. Ahí está, si quiere leerlo. Ahí está. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van más a durar siempre. La Valera, por favor. ¿Ya? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora es excelente, vayamos, Reina Valera. ¿Así? Ahí está. Aunque esto ya es lo positivo, ¿no ve? Pero el enemigo, perdón, ustedes estaban haciendo, mil disculpas. Perdón. Estoy ignorantes. ¿Ya? Yo con la lección diría, la excelencia del diablo no supera la excelencia de Dios, porque eso está diciendo en la lección. El diablo es excelente para trabajar con nosotros, pero esa excelencia en nosotros produce un excelente y eterno peso de gloria. A ver. En el momento más crítico, como hijos de luz que estamos, ahí está la excelencia, ahí está esa gloria de Dios. Yo midiendo la excelencia del diablo, se mide a lo más bajo de nosotros en nuestra
Hasta ahí llega, digamos, su excelencia a conocer la excelencia de Dios. No puede compararse, pero hace un trabajo excelente. Pero si nosotros estamos con Cristo, la excelencia de Dios es mayor que la excelencia del enemigo. Amén. Gracias. Entonces, sí, el trabajo de excelencia es lo que Dios quiere, ¿ya? Lo ha hecho desde un principio y lo va a hacer. Ahora, estabas levantando tu mano, ¿no? Ya. Esto es más o menos las jornadas de la iglesia, que lo voy a explicar rápidamente. Dios ha tratado siempre con la iglesia y con la humanidad. Entonces, cuando Dios trata con la humanidad, inicia con la caída del hombre. Esa es una primera dispensación donde Dios tiene un plan para que el hombre sea salvo, ya a través de los sacrificios, y eso es el atrio. Es la primera experiencia que ellos tienen. El trato con Israel, ya el Señor los saca a Israel de Egipto y los va a llevar a la tierra prometida, a Canaán, sería para nosotros el lugar santo. Pero lo último, el trato con la iglesia, es que el Señor nos prepara para encontrarnos en su segunda venida, irreprensibles, alma, cuerpo y espíritu, que sería el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, que es en este último trato que Dios va a tener con nosotros, el vino. Y el vino es excelente, es el mejor vino en las bodas. Y ese vino va a ocasionar en nosotros ese trabajo con excelencia. En lo que hemos hablado en las anteriores clases, un poquito para resumirlo, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la Biblia? La gloria de esta casa postrera será mayor que de la primera. Y el vino hemos explicado, es presencia del Espíritu Santo, gozo, etcétera, etcétera. Dijo el Señor de los ejércitos: y daré paz en este lugar. Segunda Reyes 2:9. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieres que haga yo por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Dice que los profetas anhelaban ver lo que nosotros vemos. Muchos tuvieron que experimentar en sus cuerpos sin entender que era Jesús. En el caso, por ejemplo, de Jonás, 3 días y 3 noches, ¿a quién estaban prefigurando? A Jesús. En el caso de Daniel y muchos otros casos que yo le hablara, Jesús estaba ya ahí para indicarles, pero ellos no podían entender. Profecías, tantas situaciones, no podían entenderlo. Pero ahora la iglesia tiene, los sellos se están abriendo y de pronto hay una comprensión, la alabanza, está pasando algo. Cuando el Espíritu entiende lo que es Dios, adora. Y cuando el Espíritu entiende que es Dios, el alma alaba. Y cuando el alma entiende lo que es Dios, el cuerpo danza. Entonces influye en las 3 áreas de la vida. El vino va a hacer eso, va a producir un gozo, va a producir el perdón, va a producir muchas cosas, hermanos. Este es un tiempo muy especial que estamos viviendo antes de irnos con el Señor. Pero también el enemigo, ¿qué va a hacer? Un trabajo de excelencia para sacarnos, para quitarnos las cosas que Dios tiene. Si leemos Filipenses 2:5, dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Leamos el contexto, ¿ya? Leamos el contexto. Filipenses 1 nos habla que Pablo estaba en la cárcel y querían cerrarle, querían acallarlo. Pero cuanto más estaba en la cárcel, dice que Pablo siempre hablaba de gozo. Son unas epístolas de gozo, se llama Filipenses. Pero ¿dónde estaba? En la cárcel. Y en la cárcel él mostró todo su gozo de servir al Señor. Y él dice, no, el enemigo pensó que la cárcel iba a ser motivo de quitar el evangelio. Más bien, la cárcel ha sido motivo para que todos sepan quién es Cristo y se atrevan otros a seguir predicando y aún estar en la cárcel. Entonces el trabajo del Señor fue más excelente. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? Iremos a Filipenses 2:4, está en el contexto para ir en la Biblia. Y luego, si no, iremos a Filipenses, ya, y estamos ahí. ¿Qué dice? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Había problemas en la iglesia de Filipos. Nada hagáis por contienda o por
vanagloria. Entonces, eso hemos hablado, ¿no? De lo que habla Eclesiastés, de que hay una excelencia que quiere superar a los demás, pero ya no para glorificar al Señor, sino a sí mismo. Y eso es problemático, dice Eclesiastés. ¿Ya? Sigue diciendo, sino antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces había en la iglesia gente que quería ser excelente, pero en sus propios argumentos, sin considerar a Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces había un problema. Filipenses 4:2, si no me equivoco, iremos 4:2, 4. Miren, es la epístola carcelaria de gozo, ¿no ve? Regocijaos en el Señor siempre, siempre dice. Él estaba en la cárcel. Así que, hermanos míos amados, deseados, gozo, corona mía, estad firmes en el Señor y amados. Y aquí empieza. Ruego a Evodía y Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué problemas había en Filipo? De desacuerdos. Se cree que Evodia y Sintique eran diaconisas, gente con liderazgo. ¿Cuál era el problema con estas dos mujeres? No estaban de acuerdo. Y al no estar de acuerdo, ¿qué problemas estaban trayendo a la iglesia? Divisiones. Entonces Pablo dice, no puede ser que la iglesia ande dividida por diferentes opiniones. Más bien humillate y anda, busca la solución. Y luego Evodia y Sintique, por favor, pónganse de acuerdo. Mujeres problemáticas. Había hombres, pero aquí los menciona. ¿Y será que pueda ser así? Yo digo, una naturaleza de la mujer será así. Pero había un problema. Dice, por favor. ¿Sabe qué? En el colegio de mis hijos, las mujeres son las más problemáticas. Ustedes cierta vez sea su naturaleza, pero las mamás son así, regadas, terribles. No les gusta de solo uno, sino todos les gusta. ¿Sí? Es la Kelly, diría. Sí, como voy al colegio y me doy cuenta que siempre, no sé si será así, pastor, pero creo que este es verso de espalda. A ver. Venga. Esa palabra, habría que leerles esa palabra del Señor, ¿no? No te ofendas. Dice la Biblia, considéralo superior a ti. No, eso dice. Pero en cierto sentido tienes razón, porque la Biblia habla harto de mujeres. Por ejemplo, ¿quiénes llevaban los chismes? Las mujeres, dice la Biblia. Había. Entonces había un problema. Pero no excluimos a los hombres, lógicamente, porque el pecado es para todos. Pero ¿cómo sería este problema de mujeres? Y dicen, ¿no? Algunos pastores, mujeres tenían que ser. Dicen, no sé. ¿Qué dice el pastor? No te enojes, por favor. Mujeres tenían que ser, dice. Y como Daniel dice, algunos pastores dijo, no, a veces los problemas son más en mujeres en la iglesia que los varones. Se dice. Pero no quiere decir que es una ley, ¿no? Podemos ser. Pero aquí había problemas, sí. Entonces Pablo dice, no puede ser así. Pónganse pues de acuerdo. Únanse. Tengan un mismo sentir. ¿Cómo es que quieres mantener tu idea y decir, no, así va a ser y así va a ser? Y algunos hombres podemos actuar como mujeres y decir, no, así es. Sabe reducir esto y haz un trabajo excelente como Jesús. Y dice, no, ten la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, esa palabra forma es forme, o sea, no puede cambiar, es Dios, Él es Dios. Y aunque es Dios, Él se humilló como hombre, o sea, no dejó de ser Dios, siguió Dios, pero Él no se aferró a su deidad, no dijo, yo soy Dios y va a ser así las cosas, no. Tuvo que humillarse a sí mismo, siendo el Dios de la eternidad, el Dios todopoderoso. Aprendió a cansarse, aprendió a llorar,
aprendió a sufrir y a tener las mismas situaciones como seres humanos que tenemos. Fue terrible lo que Cristo hizo. Y la Biblia está diciendo, no, nunca se aferró, nunca dijo, no, yo soy Dios y aquí se hacen las cosas como yo soy. Sino que se vació, o sea, no renunció, sino que dejó. Es como un rey que se sacó sus vestiduras, pero no dejó de ser rey, seguía siendo rey. Pero para pagar el precio, él tuvo que pasar esto y se hizo semejante a nosotros. Y tan semejante que se hizo siervo, y la palabra es doulos, la que hemos visto, esclavo. Y se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero él podía haber cambiado la situación de diferente manera, no. Entonces dice Pablo, no, ustedes sean igual, ¿por qué se aferran a algo? Si tienes que adaptar algunas cosas a tu vida, pedir perdón, hazlo si el Señor lo ha hecho. Y aquí en la figura es cómo le arrancan la barba, y arrancar la barba es arrancarle la dignidad, es quitarle la unción a Jesús, porque el aceite baja por la cabeza y llega a la barba y a las vestiduras. Querían quitarle todo, pero Jesús no. Él fue un trabajo excelente. ¿De dónde viene esa actitud de excelencia? ¿Y de dónde viene? Del depósito de la excelencia que vive en nosotros. Sin el Espíritu Santo va a ser difícil, hermanos, bien complicado, difícil. Yo les dije alguna vez, no es que mis problemas con mi esposa sean grandes, no, para que no me entienda usted mal, pero sí tenemos problemas, sí. Podemos tener problemas de carácter, ¿no? Mi esposa tiene un carácter, yo tengo otro carácter. Podemos tener problemas de qué sé yo, de formas en la casa, sí. Pero una cosa yo le dije a Dios, no, yo me he casado con ella, enséñame a amarla como es. Eso me ha dado tantos resultados, que no es que yo no la ame, etcétera, pero sí a veces hay conflictos. Sí a veces hay cosas que no estamos de acuerdo. Especialmente cuando una mujer se empeña en algo, es bien difícil. Y se puede complicar la situación. Pero dice que una actitud de excelencia es dejar que el Espíritu de Dios te moldee y tomes algo que aplaque esto. Y en la iglesia es lo mismo. Hermanos, es bien difícil. En la iglesia siempre van a haber posturas diferentes, situaciones y desacuerdos. Van a decir, no estoy de acuerdo con el pastor, o no me gusta su enseñanza, no sé. ¿Cómo lo tomo? Esa es una situación bien especial. ¿Cómo lo tomo? Me puede doler, pero si tengo la excelencia del Señor, todo ayuda a bien. Y eso que me han dicho tiene que producir un eterno peso de gloria. Debo mejorar o cambiar, no sé, algo, pero es el Espíritu el que cambia en nosotros. ¿Ya? 2 Corintios 4:7, que es lo que hemos hablado. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces eso es portarnos varonilmente. Eso es portarnos varonilmente. Yo no sé. No, nadie me conoció antes como yo era. He estado enojado casi 20 años con mi hermano. Dije, nunca le voy a hablar. Nunca voy a hablarle. Y con la gente que yo me enojaba, era un alto, un párate. Nunca más voy a hablar, a menos que sea una necesidad de mi conveniencia. Pero un tiempo que conoces al Señor, tienes que morir. Y a veces tener que bajar e ir a pedir perdón. ¿Se acuerdan una vez? Les dije, ¿no? Muy jovencito en la iglesia, estuve con una jovencita, pero había un joven que tenía una sana intención con ella, una sana intención de casarse, yo no. Y esa joven estuvo conmigo en la iglesia. Recuerdo, esos son años pasados, pero para mí no fue ir más allá. Y este joven se enojó conmigo. A mí no me interesó mucho. No conocía mucho al Señor y pasó el tiempo. Tantos años pasó, hermano. Cuando conocí al Señor, cuando recibí en mi corazón a Jesús, Él me dijo, ¿te acuerdas de Juan? Sí, le dije, me había acordado. Anda y pedile perdón. No sé dónde vive. Son 20 años ya que ha pasado. Anda. Solo Dios sabe por qué, ¿no? Porque tal vez el corazón de este muchacho debía estar muy dolido, no sé.
Y empecé a investigar y encontré su casa. Y un día fui, pues. Ahora, ¿se imaginan cómo iba a pedir perdón? Toqué la puerta y salió. Le dije, ¿te acuerdas de mí? Claro que me acuerdo de ti, me dijo. Se había acordado de mí. Claro que me acuerdo de ti, me dijo. Sí, era necesario. Dios sabía. Y le dije, por favor, quiero pedirte perdón. Y le dije, y sabe que me dijo, no, nunca te voy a perdonar. Y me dio un portazo. Realmente hay algunas cosas que hicimos o hacemos tal vez sin entender el momento, pero había que ir. Y cuando me vine mal. Y el Señor me dijo, tú ya has hecho lo que tenías que hacer. En cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos. Pero imagínense tanto tiempo, hermanos, tanto, y solamente la excelencia era. Luego una vez, pasé un momento muy difícil, estando solo. Y un amigo me invitó a su casa a dormir, siempre me invitaba. Y mis zapatos estaban viejos, perdón por la vergüenza que les cuento. Y como me quedaba ahí, vi sus zapatos y me los robé. Y me fui. Él no se dio cuenta. De años Dios me habló y me dijo, anda y devolverle zapatos. No, hermanos, no se imaginan la vergüenza de ir. No se imaginan. Le dije todo a Dios, no, Señor, por favor, voy a regalar zapatos a todos los meses. No, tienes que ir. Y él era mi amigo y me quería bien harto. Y yo le hice esta maldad. Y un día fui. Y lo encontré, le dije, bueno, no le dije, ¿te acuerdas de mí? No, porque no sabía, no era tan grave. Pero le dije, mira, ¿te acuerdas una vez que me invitaste a tu casa? Y le conté. Se rió, no importa, estaba de más el calzado, me dijo, no pasa nada, Fred, eres mi amigo. Pero yo me puse en paz. Lo único que puede hacer es la excelencia. Y se imaginan de alguien que era orgulloso, soberbio, es bien difícil, es muy complicado. Solamente Dios puede hacer eso, hermanos, no hay más. Entonces la actitud de excelencia, ¿con qué va acompañada? Con la actitud de humildad. Y no es fácil. Yo cuando les predico a ustedes, inmediatamente en la salida Dios me dice, ahora tú tienes que ir, tú has predicado. Y en esos tiempos he ido a arreglar en varios hogares mi situación. Yo les he dejado así. Pensé que ya había pasado. Con mi esposa fuimos con regalos y entrábamos, golpeábamos. Yo le dije a mi esposa, tengo que ir. Y fui y verdad, la herida estaba. Porque hablé el tema, sí, me acuerdo todo lo que pasó, sí, pues digo. Y le dije, perdóname, por favor, no sabía lo que estaba haciendo. Y te he traído estos regalos. Qué bien, gracias, te perdono. No es fácil, hermanos. Entonces una actitud de excelencia tiene que ir con una actitud de humildad. Jesús fue excelente, sí, pero no se compara en nada a lo que yo hago con lo que Él hizo. La actitud de excelencia es saber pedir perdón. El nombre de Dios tiene que ser exaltado. Y ahí es que la excelencia del diablo ha quedado por el suelo, con lo que hemos dicho. Ha quedado todo por el suelo. Porque hay un peso eterno de gloria, de excelencia que ha venido sobre mí. Y estoy libre. No sé si en este tiempo de estudios, porque para mí ha sido fuerte el estudio. Y he tenido que ir una y otra vez con mi esposa, con mis hijos, con situaciones pasadas, de decir, quiero arreglar. ¿Qué más nos faltará? Pero como les dije, una actitud de excelencia va acompañada con una actitud de humildad. Y nos tiene que doler. Y Jesús se humilló, dejó todo. No es que sea pastor, no es que sea yo el papá de la casa, no, tengo que saber pedir perdón. Daniel 6:25 dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habitan en toda la tierra, paz sea multiplicada, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, Él hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro el Persa. Nunca Daniel se defendió.
Cuando lo llevaron, no dijo, pues yo estoy con el Dios, yo soy el primero. No, no. Cuando lo metieron a la fosa, no gritó, no maldijo. No lo hizo. Tuvo una actitud de humildad. Y esa actitud de humildad trajo que se dé la gloria a Dios, sí. Y hay mucha gente que va a dar gloria a Dios por la actitud que nosotros tenemos. Pero como les dije, tampoco es sencillo. Hay que morir. Hay que morir. ¿Ya? Y si siguiéramos viendo esto, quería hablar con ustedes, pero ya es I-25, no lo vamos a poder hablar. ¿Desde cuándo nos amó Dios? Lo vamos a ver. Este es el discipulado básico que estamos dando. Y no es tan básico cuando lo vemos del Ayin Sof, del Ex Nihilo, del Ayón, del Olam que vamos a hablar. ¿Desde cuándo nos amó Dios? La Biblia dice, Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes de los principios de los siglos, antes de que la eternidad existiera, antes de que los ángeles existieran, antes de eso Él ya nos amó. Y eso se llama el Ayin Sof. Y el Ayin Sof no se sabe qué es, se lo llama la soledad de Dios. Y de ahí se habla de los 7 nacimientos de Cristo, que sería mucho hablar, porque de ahí nace el verbo y nace a la eternidad, y de la eternidad va a venir a la tierra para morir por mí. Su amor es tan grande, su excelencia de servicio. Pero como les dije, no me alcanza el tiempo, lo vamos a hablar en la próxima clase, de el excelente trabajo que Dios está haciendo y ha hecho por nosotros. Entonces, si Él ha hecho eso, ¿cómo no servirle? Aunque seamos uno, porque de los 9, uno volvió. No pretendemos tal vez que todos en la iglesia tengan el trabajo excelente, pero por lo menos le digas, Señor, yo soy ese uno que voy a volver y voy a darte gracias. O voy a hacer como Rebeca, de ir 66 veces, dijiste, a traer el cántaro y que tome cada camello 100 litros de agua. Yo soy eso. Entonces, la próxima lo vamos a ver, porque lo voy a explicar muy rápido, si no, y que Dios nos ayude. Amén. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algún comentario que nos ayude? ¿O terminaríamos ya la lección? Sí, Danielito. Pastor, este tema que habla de que Dios nos amó antes de la fundación del mundo, ¿tiene que ver también con este tema bien complicado de la predestinación? No. El amor solamente a... Sí, pero no. La próxima clase lo vamos a ver. Si no quiero complicarme, solamente quiero hablar del amor de Dios, de lo que Él hizo por nosotros. O sea, lo que intento hablar es que Él fue excelente, inclusive antes que existiera la eternidad, porque salió el verbo para crear lo invisible y lo visible, y el verbo salió a nacer a la tierra por nosotros. Ahora ese amor, hermanos, ya se ha predestinado, no quiero hablar del tema, es que lo que quiero decir es un amor excelente por mí. ¿Desde cuándo? Desde antes, pero lo vamos a ver en la próxima clase. Sí. No estamos hablando de perdón, ¿no? Y como usted dice, a veces hay uno que dice, si no siento, no, prefiero morirme que antes de perdonar. Si nosotros conocemos personas así, que están así en esa área de, solo podemos orar. Si es hijo de Dios, va a volver en sí, porque el hijo de Dios siempre vuelve en sí y vuelve a la casa. Y pastor, ¿cómo se definirá hijo de Dios? Porque en ese sentido es como yo tengo toda mi familia, hay uno que se llama Jehová, otros son budistas. Pero todos recibieron Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Cómo llegas a ser hijo de Dios? Recibiendo en tu corazón y aceptando. Que reciban a Jesús en su corazón. Si uno tiene que orar para que haya una relación personal con el Señor. El nuevo nacimiento es cambiar la naturaleza interna. Y cuando cambia la naturaleza interna entendemos lo que Dios tiene.
Está muy bonito el discipulado porque estamos hablando de las tres dimensiones: muere el espíritu, muere el alma, muere el cuerpo, resucita el espíritu, resucita el alma y resucita el cuerpo, la inmortalidad en los tres. Entonces necesitas recibir a Cristo, se necesita. Los discipulados son todos los miércoles a las 7:30, ¿ya? Y estamos avanzando, estamos con 36 estudiantes. Lo vamos a convalidar, creo que con el seminario. Ya hablé con el seminario, entonces, para que sea como materia vencida, pero estamos en eso. Mucho depende también de la situación económica que exista, ¿ya? Vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias. Cuando veo tu palabra y la leo y la escucho, yo sí me siento inútil, porque no he alcanzado lo que tú me pides. Ahí sí, como pastor soy inútil, porque es difícil, Señor. Uno puede reírse de lo que los discípulos dijeron: aumentanos la fe para perdonar, pero hay momentos que es bien difícil, Padre. Es complicado cuando te hacen daño, cuando la situación es dura, es bien difícil. Pero gracias, porque hoy en tu palabra dice: es que no eres tú, es el Espíritu Santo que vive en ese vaso de barro frágil, y es el Espíritu de excelencia el que hace la obra en ti, para que tú no te lleves la gloria, sino la gloria sea de Dios. Y ese difícil que yo te digo se vuelve fácil cuando el Espíritu Santo nos guía. Y como estudiamos, decimos: a este sicómoro, sal de mi vida y échate al mar. Todavía nos falta mucho por avanzar en la iglesia. Aunque el tiempo es corto, no sabemos cuándo tú vienes, pero todavía pasamos momentos almáticos, momentos de dolor, duros, en la familia, en la iglesia. Tal vez no podemos contar a nadie, Señor, solo tú lo sabes. Pero cuánto, Señor, nos ayuda tu Espíritu Santo, cuánto nos sostiene. Por eso la gloria es tuya, Señor. Y si tú te viste, dejaste todo, Dios, por mí, y te hiciste esclavo, y hemos aprendido lo que es la palabra esclavo: es obedecer. Y obedeciste a tu Padre en todo, para morir por mí, para que te insulten, te destrocen, y no dijiste nada, nada. La palabra dice que no abriste tu boca. Lo hiciste por mí. Pero a veces mi carácter, Dios, no acompaña. No acompaña. Soy siervo inútil. Pero ayúdame a ser mejor cada día. En mi casa, con mi familia, con mis hijos, y en mi familia, que es la iglesia. Porque van a haber problemas duros. Aunque estas tribulaciones son momentáneas, afectan, papá, afectan. Y el corazón a veces es quebrado y lastimado. Pero gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por la excelencia de tu Espíritu Santo en nosotros. Y de la excelencia del diablo sale tu excelencia, que es mayor, y nos hace tener fuerzas para seguir. El desierto se convierte en vida. Y Señor, nuestras ganas de seguir continúan. Permítanos, hasta que tú vuelvas, servirte. Permítanos que el gozo, como estuvo Pablo en la cárcel, se contagie en nuestras vidas. Porque si bien fue una cárcel física, jamás lo encarcelaron espiritualmente. Jamás. Él fue siempre libre en su gozo. Permítanos tener un mismo sentir. No va a ser fácil, Dios. Siempre va a haber palabras contrarias, opuestas.
Pero permíteme que en mi actitud y en mi actitud de mis hermanos nos acompañe la humildad. El diablo odia la excelencia y por eso manda a los leones para destrozarnos. Pero ahí adentro, en la fosa de los leones, la excelencia le acompañó a Daniel, y la excelencia de Daniel fue mayor que la excelencia del enemigo. Gracias, papito. Te pido por los líderes, porque este tiempo está siendo un tiempo muy duro. El ataque del enemigo es excelente, pero no se compara a la excelencia que tú vas a derramar sobre ellos. Levántalos a todos sin excepción. Levanta a mis pastores, Señor, Pastor Johnny, Pastor David, Pastora Ceci, a un Pastor Leo, Señor, como obreros locales. Que no se olviden que tú los llamaste, que la excelencia debe estar en ellos. Y por todos los líderes, Señor. Gracias, papito, te agradezco profundamente porque hablas a mi vida y tu espíritu quebranta. Gracias, Señor. Gracias que aunque muchos solos en los momentos duros están prestando un servicio de excelencia hacia ti. Y dice que Daniel prosperó en 3 reinados. Prospera a los jóvenes en esta presidencia, en la otra presidencia y en la otra que venga. Tu excelencia sobresalga sobre ellos, Señor. Y por más que venga un gobierno socialista, comunista, cualquiera, tú los vas a prosperar por el trabajo de excelencia. Y antes de tu venida vamos a ver gloria a Dios, porque en la última jornada de la iglesia, Señor, en el lugar santísimo, el vino es excelente. Es excelente, Señor. Gracias, Padre, por escuchar nuestras oraciones, por permitirnos derramarnos un tiempo contigo y estar en comunión. O como dicen los hermanos de oración los días martes, qué dulce es estar en tu presencia y no salir de ella. Y no queremos salir porque te amamos. Gracias, Señor, porque vamos más allá. Te amamos, Dios. Y quisiéramos cantarte, qué dulce es estar en tu presencia. Y que ese Espíritu, Señor, nos haga recapacitar y siempre volver a ti, una y otra vez, y buscar tu rostro. Y que este gozo de Pablo, Señor, abunde en nuestras vidas por tu Espíritu. Qué dulce es